Desde que se conoció el testamento de Dulce, el mundo quedó completamente perplejo. No solo por su contenido, sino por la circunstancia en la que decidió modificarlo, justo antes de que su salud empeorara. ¿Fue una decisión pensada o había algo más detrás de este giro tan inesperado? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué su hija Romina parecía más preocupada por la herencia que por la muerte de su madre? Muchos aseguran que cuando el dinero entra en juego, la verdadera naturaleza de las personas sale a la luz. Y esta historia es una clara muestra de ello. Romina, la única hija de Dulce, no tardó en salir a aclarar los rumores ante las cámaras. Con un semblante tenso y palabras cuidadosamente elegidas, insistió en que su madre siempre había tenido todo bajo control. Pero, entonces, surge una gran pregunta. ¿Por qué hizo modificaciones en su testamento a última hora? ¿Qué motivó esa decisión tan drástica en sus días finales? Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Algunos afirmaban que Dulce sentía la necesidad de proteger su legado, mientras que otros sugerían que la relación entre madre e hija no era tan cercana como muchos pensaban. Lo que más sorprendió a todos fue una declaración de Romina durante una entrevista. «Mi mamá siempre fue ingenua», dijo, con un tono casi indiferente. Estas palabras hicieron que muchos se cuestionaran si realmente estaba en duelo o si, en realidad, sus preocupaciones estaban en otro lado. Pero la sorpresa no termina aquí. Hay algo aún más impactante. Jorge Flores, un psíquico y amigo cercano de Dulce, reveló detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de la cantante. Según él, cuando Romina llegó al hospital, lo primero que preguntó no fue cómo estaba su madre, sino ¿dónde está el testamento? Un testimonio que cambió la perspectiva que el público tenía sobre ella. Imaginen esto, una madre luchando contra una enfermedad terminal en sus últimos días y su hija preocupada por la herencia. Suena cruel, ¿verdad? Pero según Romina, sus palabras fueron malinterpretadas. Aseguró que solo quería asegurarse de que todo estuviera en orden y que su madre no dejara asuntos sin resolver. A pesar de sus explicaciones, las miradas de sospecha no tardaron en llegar. Y luego surge otra pregunta. ¿Realmente la relación entre ellas era tan tensa como se dice? Hay quienes aseguran que sí, que durante años Romina y Dulce no lograron reconciliarse por completo. Siempre hubo problemas sin resolver, y al parecer, en sus últimos días, la distancia entre madre e hija era evidente. Pero lo que dejó a todos sin palabras fue un audio filtrado en el que Romina, supuestamente, le decía a su madre: «La educación de mi hijo o tu salud». Una frase fría, directa, que podría cambiarlo todo. Si esto es cierto, significaría que, en el momento más vulnerable de Dulce, su propia hija la puso en una posición difícil. El drama no termina aquí. En medio de la controversia, Romina hizo otra declaración que sorprendió a todos. Según ella, su madre había intentado sabotear su relación con su pareja, Moisés. Dulce nunca confió en él, siempre ponía en duda su carácter y hablaba mal de él a sus espaldas. Esto agravó aún más la brecha entre madre e hija, una brecha que, al parecer, nunca lograron superar. Y aquí es donde la historia se pone aún más confusa. Mientras algunos afirman que Dulce solo intentaba lo mejor para su hija, otros creen que Romina interpretó todo de la peor manera posible. ¿Fue un acto de protección por parte de la cantante o realmente había un deseo de control detrás de sus acciones? Pero lo que nadie esperaba fue la filtración de una conversación que cambiaría la percepción de todos. En un audio que circuló en redes, Romina habló de su madre de una manera que dejó a muchos en shock. «Ella nunca entendió mis problemas, siempre pensó que todo era fácil», dijo, con un tono de frustración palpable. Pero lo más impactante estaba por venir. Según Romina, su madre manipuló situaciones para hacerla quedar mal, algo que, según ella, no estaba dispuesta a perdonar. «Lo que estás haciendo es inaceptable», le habría dicho en una discusión que, al parecer, marcó el fin de su relación. Y así,
Lo que comenzó como un simple drama familiar se transformó en una historia llena de misterio, traiciones y secretos que siguen saliendo a la luz. Por desconfianza hacia su hija, o simplemente deseaba asegurarse de que su legado estuviera en manos adecuadas, las teorías no dejan de crecer, y cada día surgen nuevos elementos que hacen esta historia aún más fascinante. Sin embargo, lo que es indiscutible es que este drama está lejos de llegar a su fin, porque cuando hay dinero, herencias y secretos familiares involucrados, siempre existe más de lo que se percibe a simple vista. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente Romina amaba a su madre o su interés estaba en la herencia? Deja tu comentario, queremos conocer tu opinión. Las revelaciones sobre la muerte de Dulce han sacudido al público y han dejado más preguntas que respuestas. ¿Podría alguien tan cercano a ella haber tomado decisiones desesperadas por ambición? Las autoridades están investigando cada detalle y los nuevos reportes han desatado una serie de teorías que hacen este caso cada vez más perturbador. En los días previos a su fallecimiento, Dulce parecía optimista. En un video grabado desde su habitación de hospital, se mostraba tranquila y confiada en su recuperación. Sin embargo, apenas unos días después, el país despertó con la noticia de su deceso, lo cual, en un principio, se atribuyó a su enfermedad, pero pronto se convirtió en el centro de una controversia cuando se filtraron alarmantes detalles sobre su tratamiento. Fuentes médicas cercanas al caso han revelado que Dulce recibió una dosis de una sustancia no autorizada poco antes de fallecer. Este descubrimiento dio inicio a una investigación a fondo, ya que no estaba dentro de su tratamiento prescrito. Pero lo que encendió aún más las sospechas fueron las grabaciones de seguridad del hospital. En ellas se ve a Romina entrando y saliendo de la habitación de su madre en momentos clave antes de su fallecimiento. Las tensiones entre Dulce y Romina no eran un secreto. A lo largo de los años, las personas cercanas a la cantante habían notado una relación marcada por discusiones y desacuerdos. Pero, ¿podría esa tensión haber llevado a Romina a tomar una medida tan extrema? Los investigadores han comenzado a analizar el testamento de Dulce, y han surgido rumores de que Romina había insistido en modificar ciertos aspectos antes de su muerte. Testigos afirman que, en los últimos meses, Romina mostró un inusual interés por la herencia de su madre, preguntando sobre regalías y bienes. Pero lo que realmente impactó al público fueron los audios filtrados en los que Romina expresa duras palabras contra su madre. En estos registros, cuya autenticidad aún está bajo investigación, Romina califica a Dulce de autoritaria y egocéntrica, sugiriendo que las cosas serían más fáciles sin ella. Esto, combinado con las imágenes de seguridad y los informes médicos, ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera relación entre madre e hija y el papel de Romina en la muerte de su madre. Un punto crucial en la investigación es el deterioro inesperado de la salud de Dulce. A pesar de su condición preexistente, los médicos aseguraban que estaba estable hasta el día en que recibió la dosis sospechosa. Entonces, ¿qué cambió? El personal del hospital niega cualquier irregularidad en su tratamiento, pero las pruebas contradicen su versión. La Fiscalía ha solicitado un análisis toxicológico completo y una revisión detallada del historial médico de la cantante. Además, se están investigando los movimientos financieros y las acciones de Romina en los días previos a la tragedia. Romina ha respondido a las acusaciones, defendiendo sus acciones y asegurando que estuvo con su madre hasta su último suspiro. La cuidé hasta el final. No entiendo por qué ahora me acusan de algo tan terrible, declaró en una entrevista. Sin embargo, su postura evasiva y su decisión de mantenerse en silencio ante ciertos cuestionamientos solo han alimentado más la especulación. Pero la controversia no termina ahí. Poco después del fallecimiento de Dulce, Romina tomó decisiones que iban en contra de los deseos de su madre. A lo largo de su vida, Dulce había expresado repetidamente su deseo de ser enterrada junto a su madre, pero en un giro inesperado, Romina decidió cremarla.
Esta decisión generó indignación entre los fanáticos y allegados de la cantante, quienes cuestionan por qué su hija ignoró su última voluntad. Romina ha realizado afirmaciones contradictorias respecto a la salud de su madre. Según ella, los análisis médicos hechos meses antes de su deceso no detectaron la masa que finalmente causó su fallecimiento. Esto ha generado dudas sobre si hubo alguna negligencia por parte de los médicos o si alguien ocultó información crucial. Mientras la investigación sigue su curso, una de las personas más cercanas a Dulce ha decidido hablar. Rosy, su amiga y socia de negocios, ha revelado detalles impactantes sobre la relación entre la cantante y su hija. Dulce no quería que Romina supiera que trabajábamos juntas. Me pidió que mantuviéramos todo en secreto, confesó Rosy. También comentó que en los últimos meses, Dulce temía que su hija sabotease sus proyectos. Ella quería seguir con su línea de maquillaje, pero Romina se oponía. No quería que su madre trabajara conmigo, agregó. Este testimonio refuerza la teoría de que Romina intentaba controlar los negocios de su madre, incluso antes de su fallecimiento. Los escándalos continúan emergiendo, y cada nueva revelación hace que el caso sea aún más complejo. Romina y su esposo ahora enfrentan acusaciones no solo de manipulación, sino también de posibles irregularidades financieras relacionadas con la fortuna de Dulce. El público exige respuestas. ¿Realmente Romina intentaba proteger a su madre o había algo más detrás de sus acciones? ¿Por qué tomó decisiones que iban en contra de los deseos de Dulce? Y lo más importante, ¿fue realmente una muerte natural o hay algo mucho más oscuro detrás? Los investigadores siguen analizando pruebas y la verdad parece estar cada vez más cerca de salir a la luz. Mientras tanto, el legado de Dulce queda empañado por la controversia, dejando a todos preguntándose si alguna vez se hará justicia y si todo lo que creíamos sobre los últimos días de Dulce estaba envuelto en un velo de secretos y traiciones. Lo que comenzó como una simple disputa familiar ha evolucionado en una historia oscura de control, poder y tal vez algo mucho más siniestro. El papel de Romina, su propia hija, ha sido cuestionado de forma impactante. ¿Cómo es posible que alguien que debía haber protegido su legado termine involucrado en sospechas tan graves? Rosy, una persona cercana a Dulce, expuso lo que considera una verdad innegable. Romina tenía un control absoluto sobre las decisiones de su madre, hasta el punto en que Dulce parecía tener que justificar cada paso que daba. ¿Acaso esto era amor o simplemente una estrategia para manejar su patrimonio? Pero hay más. El esposo de Romina también aparece en este enredo de intereses. Según las declaraciones, él se presentó como intermediario en la línea de maquillaje de Dulce, pero nunca hizo un esfuerzo real por llevar el negocio adelante. Más que un socio comprometido, parecía alguien más interesado en los beneficios financieros que en honrar la memoria de su suegra. ¿Es posible que este negocio solo fuera una excusa para asegurar un mayor control económico? Rosy, quien en su momento fue clave en el desarrollo del proyecto de maquillaje, dejó en claro que todo lo generado por esa marca beneficiaría a Romina y a su hijo. Pero las cosas se descontrolaron tanto que decidió suspender la producción. No puedo seguir adelante con esto cuando se ha convertido en un campo de batalla familiar, confesó Rosy. Esto dio lugar a aún más preguntas. ¿Por qué sabotear algo que en teoría beneficiaba a la familia? Las dudas no terminan ahí. Detalles sobre los últimos días de Dulce han comenzado a salir a la luz. Una cena familiar en la que apenas pudo probar bocado, un tratamiento médico de más de 100,000 pesos que sus propios doctores habían descartado, un deterioro inexplicable y, lo más inquietante, una decisión médica que podría haber acelerado su partida. ¿Fue un intento desesperado por salvarla o había algo más en juego? Roberto Hernández, un amigo cercano, reveló que la dosis administrada a Dulce fue extremadamente alta,
a pesar de que los médicos ya habían advertido de sus riesgos. Esa medicación provocaba vómitos, diarrea y deshidratación extrema, algo que su frágil cuerpo no podía soportar. Entonces, si los especialistas lo desaconsejaron, ¿quién dio la orden final? Aquí es donde la historia toma un giro aún más perturbador. Algunos han comenzado a especular que Romina podría haber estado detrás de esta decisión, ya que la falta de un duelo visible tras la muerte de su madre ha dejado muchas interrogantes. Ha avivado estas especulaciones. ¿Realmente estaba sufriendo o simplemente aguardaba lo inevitable? Y luego, la cremación, una acción que contradice por completo los deseos de Dulce. La cantante deseaba ser enterrada, pero sus peticiones fueron desoídas. ¿Por qué tomar una decisión tan radical y apresurada? ¿Había algo que preferían ocultar? Las redes sociales se han desbordado con teorías diversas. Algunos sugieren que la cremación fue una táctica para evitar investigaciones más profundas sobre la causa de su deceso, mientras que otros opinan que fue simplemente una opción práctica para cerrar el asunto rápidamente. Sin embargo, lo cierto es que cada determinación tomada después de su muerte ha generado más interrogantes que certezas. Mientras tanto, se ha hablado mucho de las creencias de Dulce. Algunos rumores indicaban que estaba vinculada a la santería, algo que Roberto Hernández desmintió de manera tajante. No obstante, lo que sí subrayó fue la falta de consideración con la que se manejaron sus últimos deseos, desde la medicación hasta la cremación. Todo esto deja un sabor amargo, comentó. Más allá de la controversia, lo que realmente persiste es el legado de Dulce. Una mujer que luchó hasta el último suspiro, que entregó su vida a su pasión y que, al final, parece no haber recibido el respeto que merecía. Su despedida no estuvo colmada de homenajes ni del cariño de sus seguidores, sino de conflictos familiares y decisiones cuestionables. Ofelia Cano, una de sus amigas más cercanas, reveló recientemente que Dulce intuía que algo malo sucedería. No lo expresaba en voz alta, pero lo sentía. Se refugiaba en su trabajo, tal vez con la esperanza de dejar algo a su familia, Incluso había elegido un vestido para su despedida, uno que trajo de Turquía, con la esperanza de usarlo en ese momento, pero nuevamente sus deseos fueron ignorados. Romina optó por hacer la ceremonia privada, sin funerales públicos, sin homenajes abiertos, sin permitir que los fanáticos o amigos de su madre pudieran darle el último adiós. ¿Por qué tanto secretismo? Cada nuevo detalle sobre la muerte de Dulce deja más interrogantes. ¿Por qué se tomaron tantas decisiones en contra de su voluntad? ¿Por qué Romina actuó de manera tan distante? ¿Fue todo un mal manejo familiar o hay algo más oscuro detrás de esto? El silencio de aquellos que deberían dar respuestas solo alimenta las dudas. ¿Se respetó realmente su legado o fue opacado por ambiciones y conflictos? Cada revelación sobre la muerte de Dulce deja más preguntas que respuestas. Lo que inicialmente parecía ser una medida trágica de una artista querida por su público se ha convertido en un enigma lleno de contradicciones, misterios y sospechas. ¿Fueron sus últimos días el resultado del destino? ¿O alguien tuvo un papel en su partida? Uno de los aspectos más perturbadores es la aparente indiferencia con la que su hija Romina gestionó toda la situación, desde su enfermedad hasta su muerte, pasando por la cremación. Todo parece haberse hecho con un absoluto hermetismo. ¿Por qué alguien que debería haber estado consumida por el dolor actuó con tanta celeridad al tomar decisiones que contradecían los deseos de su madre? Según algunas fuentes cercanas, la relación entre madre e hija no era la más afectuosa en sus últimos años. Aunque Dulce siempre puso a su familia en primer lugar, las tensiones y desacuerdos fueron creciendo con el tiempo. Romina tenía control absoluto sobre la vida de su madre, algo que muchos consideran peculiar. ¿Fue por amor y protección o había un interés oculto? Y no olvidemos la polémica sobre el tratamiento médico.
Los médicos habían desaconsejado una medicación específica debido a su alto riesgo, pero aún así se administró en sus últimos días, una sustancia costosa con efectos secundarios devastadores para un cuerpo debilitado. ¿Fue un intento de ayudarla o un acto deliberado que aceleró su deterioro? El hecho de que Dulce apenas pudiera comer en sus últimos días también es alarmante. ¿Realmente estaba tan mal de salud o hubo algo más? La combinación de la medicación, su estado físico y las circunstancias de su fallecimiento ha llevado a muchos a especular que no todo fue obra del destino. Roberto Hernández, amigo cercano de la cantante, ha sido una de las voces más críticas sobre cómo se manejó la situación. Para él, la muerte de Dulce dejó muchas dudas sin resolver, sobre todo porque en sus últimas interacciones con ella, la artista no mencionó sentirse en un estado tan delicado. Aunque era consciente de la gravedad de su enfermedad, la velocidad con la que todo ocurrió es lo que ha despertado sospechas. Sin embargo, lo que más ha generado indignación es la cremación. Este acto fue totalmente en contra de los deseos de Dulce, quien quería ser enterrada con un vestido especial que había seleccionado para la ocasión. Sin embargo, Romina desatendió este deseo y optó por la cremación de su madre en una ceremonia privada, alejada de amigos y seguidores. ¿Por qué hacer algo que ella no deseaba? ¿Fue una decisión tomada por conveniencia o se intentaba ocultar algo? Han surgido muchas teorías en redes sociales. Algunas sostienen que la cremación fue una manera de evitar una futura investigación sobre la verdadera causa de su muerte. Las declaraciones de Ofelia Cano, amiga cercana de Dulce, también han generado bastante revuelo. Cano describió a Dulce como una mujer con resentimientos, alguien que sentía que algo malo se acercaba. Durante los últimos meses de su vida, estaba más centrada que nunca en su trabajo, como si intentara dejar algo significativo antes de irse. ¿Acaso ella misma intuía que algo no estaba bien? Lo más desgarrador es pensar que una artista que dedicó su vida al escenario y a su público no recibió la despedida que merecía. Su funeral se limitó a una ceremonia privada y apresurada. Sus amigos no pudieron darle el último adiós y sus seguidores quedaron con la sensación de que algo no encajaba en toda esta historia. La disputa sobre su herencia tampoco tardó en surgir. Como suele suceder en los casos de celebridades, cuando hay dinero y propiedades en juego, las tensiones aumentan. En este caso, el conflicto ha sido más evidente que nunca. Dulce dejó un legado, pero en lugar de celebrarse su memoria, parece que todo se ha reducido a peleas y acusaciones dentro de su círculo cercano. Por otro lado, la imagen de Romina ha quedado gravemente dañada en la opinión pública. Su actitud tras la muerte de su madre ha generado desconfianza. Muchos la ven como una hija fría y calculadora, alguien que no mostró el duelo esperado por la pérdida de su madre. Otros creen que simplemente estaba sobrepasada por la situación. Sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Realmente fue un desenlace inevitable? ¿O hubo manos moviendo los hilos detrás de escena? Cada decisión en torno a la muerte de Dulce ha dejado más interrogantes que respuestas. Desde la extraña administración del medicamento hasta la cremación sin explicaciones, pasando por la rapidez con que todo se resolvió, cada pieza del rompecabezas nos lleva a pensar que hay algo más que no nos han contado. Mientras tanto, la controversia no muestra señales de detenerse. La opinión pública sigue dividida, con muchos creyendo que todo lo relacionado con los últimos días de Dulce estuvo marcado por decisiones que no fueron tomadas con respeto a su voluntad. La falta de transparencia y la rapidez con la que se tomaron estas decisiones sigue generando un clima de incertidumbre. Además, algunos se preguntan si la figura de Romina, al ser la persona encargada de manejar los asuntos tras el fallecimiento de su madre, actuó impulsada por razones personales que van más allá del luto familiar. Las especulaciones no solo se limitan al entorno familiar. La forma en que se manejó la enfermedad de Dulce también ha sido objeto de discusión. ¿Fue realmente la enfermedad la que terminó con su vida o existieron factores externos que aceleraron su caída?
La administración de ciertos medicamentos, a pesar de las advertencias médicas y las constantes dudas sobre su tratamiento, siguen siendo un tema de debate. Las personas cercanas a la cantante mencionan que su salud ya estaba deteriorada, pero no existe un consenso claro sobre si los últimos días fueron simplemente el desenlace de una enfermedad crónica, o si hubo algo más que contribuyó a su repentina y trágica partida. La falta de respuestas sobre las decisiones tomadas, el secretismo y la controversia familiar, así como la rapidez con que se cerró el capítulo de su vida, han dejado un vacío que la gente sigue intentando llenar con teorías y rumores. Los seguidores de Dulce, que tanto la adoraron y siguieron a lo largo de los años, sienten que no solo han perdido a una artista excepcional, sino que también se les ha arrebatado la oportunidad de rendirle el homenaje que ella se merecía. En lugar de la ceremonia pública que muchos esperaban, su muerte fue marcada por la falta de transparencia y la omisión de sus deseos más fundamentales. Por otro lado, la cuestión de la herencia se ha convertido en otro aspecto que complica aún más la situación. Las disputas entre los miembros de la familia no tardaron en surgir, y la imagen pública de Romina sigue siendo puesta a prueba. Los rumores sobre cómo manejó los bienes y el legado de Dulce, así como su relación con otros miembros cercanos, continúan alimentando las especulaciones. Se sabe que la relación entre madre e hija no fue sencilla, pero lo que se desconoce es si las tensiones familiares jugaron un papel más grande en la tragedia de Dulce. A medida que pasan los días, la inquietud crece y las preguntas sobre su muerte siguen sin respuesta. La percepción pública de Dulce, que antes era la de una estrella brillante y un ser humano generoso, ahora se ve empañada por las sombras de la duda. Las investigaciones podrían proporcionar algunas respuestas, pero la manera en que se manejaron los eventos posteriores a su fallecimiento seguirá siendo una de las grandes incógnitas que rodean esta historia. ¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de los secretos que se ocultan tras las muertes de los artistas más queridos? ¿Por qué tantas decisiones opacas y por qué las familias de estas figuras públicas parecen estar siempre en el ojo del huracán? La muerte de Dulce ha dejado más preguntas que respuestas, pero una cosa es clara: el legado de esta gran artista sigue vivo, y su historia continuará siendo objeto de discusión y reflexión durante mucho tiempo.